Muy buenas noches. Como el país sabe, el doctor Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes, ha dejado de ser el candidato oficial del Partido Liberal a la presidencia de la República, por diferencias que él tuvo con el jefe único de ese partido, el señor expresidente César Gaviria. Nuestro invitado esta noche es el doctor Alejandro Gaviria. Doctor Alejandro, muy buenas noches, gracias por aceptar esa invitación. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Muy buenas noches, Yamil. ¿Usted qué piensa hacer? A los televidentes. No, Yamil, lo que va a pasar ahora es, yo estaré en la reunión de la Coalición de la Esperanza, no para entrar a la Coalición de la Esperanza, sino para ser parte de una consulta de centro, para definir las reglas de juego de esa competencia política. Y nosotros, Yamil, seguimos adelante con nuestro proceso independiente de la candidatura. Creemos que ya tenemos las cifras suficientes y el día 17 de diciembre inscribiremos la candidatura como una candidatura independiente. Y mientras tanto seguiremos buscando conversaciones políticas relevantes para nuestro país. Con ese objetivo que ha sido mi objetivo, o uno de los objetivos principales de la campaña, y es unir el centro político, juntarnos para poder llegar fortalecidos a una primera vuelta. Pero sobre este tema de las firmas, doctor Gaviria, el director de Juventudes Liberales, señor John Vaquero, ha dicho que el Partido Liberal no le devuelve las firmas. Entonces, ¿cómo va a ser? Ya me quiero contarle una historia. La campaña, desde el primer día, esta campaña se lanzó el 27 de agosto de este año, tuvo 20.000, incluso en algunas cuentas 25.000 voluntarios, y hemos tenido un proceso orgánico, espontáneo de recolección de firmas. Ese proceso nos ha llevado a tener en este momento casi 600.000 firmas y creo que podemos tener 100.000, 200.000 más el 17 de diciembre. Esas son las firmas nuestras, nos pertenecen. El Partido Liberal, con sus Juventudes Liberales, había venido haciendo un proceso simultáneo, paralelo, de acompañamiento a la campaña y tienen otras firmas que no son las nuestras allá. Esas son las firmas que dicen que no nos las van a entregar, pero nosotros tenemos de otro lado unas firmas propias que en nuestros cálculos son suficientes para inscribir la candidatura como tiene que ser, como una candidatura independiente, Yamil. Ahora, sobre este problema con el Partido Liberal, doctor Gaviria, nos han dicho que una invitación que a usted le había hecho un comité de juventudes del Partido Liberal de Antioquia, hoy lo desinvitaron. Es decir, eso primero, ¿qué significa para usted? Y segundo, seguramente vendrán otros actos desapacibles de gente liberal, ¿no cree? Yamil, yo he dicho desde el comienzo de la campaña que esta candidatura representa las ideas liberales de respeto a la libertad, del pluralismo, las ideas liberales que defienden, por ejemplo, una política distinta contra las drogas, las ideas liberales que hoy, en un tema relevante para nuestro país, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay muchos jóvenes liberales que están comprometidos con esta visión del mundo, con esta visión de cambio, con las ideas liberales. Y yo tenía el sábado en Medellín con 1.000 jóvenes una reunión para hablar de esto, para hablar de ese cambio que yo veo generacional, esa forma como los jóvenes quieren relacionarse con la sociedad. Pero desafortunadamente el día de ayer, por medio de un video desapacible, para utilizar su palabra, me desinvitaron. No sé si vendrán otros actos por el estilo. Yo no quiero escalar esto, yo quiero cerrar este capítulo de una vez por todas y concentrarme en lo que el país está esperando, en las propuestas, en las ideas, en estar con la gente, en seguir acompañando a los voluntarios y tener una campaña inspiradora que le presente a Colombia lo que necesita, una visión de futuro para un cambio responsable y una agenda de reformas como las que necesita nuestro país a partir del año 2022. En una anterior respuesta al doctor Gaviria, la primera, usted dijo que aceptar el cónclave convocado por el doctor Cristo para hablar de reglas de juego no significa que usted va a ingresar a la Coalición de la Esperanza. Entonces, Yamil, yo creo que claramente esta es una elección atípica en Colombia porque es una elección
de consultas. Tenemos muchos candidatos, tenemos unos partidos políticos débiles y uno de los papeles primordiales de los candidatos es definir esas reglas de juego de la competencia. Entonces, mi aspiración, lo que la campaña quiere hacer, lo que yo quiero hacer y creo que es relevante, es definir esa consulta del centro político. Y esa es la idea, es definir esas reglas de juego para una consulta con la Coalición de la Esperanza y probablemente con otras fuerzas políticas, que sería la coalición de centro político. La verdadera coalición de centro político, digo yo, Yamir, porque la otra coalición ya la veo como una coalición más del continuismo de las medidas del gobierno. Eso es lo que queremos hacer y eso será definido en la reunión que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre del llamado cónclave, que yo lo veo más como una reunión que tiene ese objetivo preponderante, definir esas reglas de juego, Yamir, eso es lo que viene. Pero cuando usted dice, yo no voy a ser parte de la coalición de la esperanza, quiere decir que pase lo que pase con el cónclave, ¿usted seguirá con su candidatura? Por supuesto, Yamir. Eso no está en discusión ni nunca ha estado en discusión. Seguiremos con la candidatura como una candidatura independiente, como una candidatura ciudadana, como una candidatura que representa esas ideas liberales, pero con una candidatura que tiene que encontrar un lugar para tener la consulta. Por supuesto, habrá unos principios éticos, habrá unos acuerdos programáticos generales, pero no significa necesariamente, insisto, hacer parte de la coalición de la esperanza, sino de una consulta del centro político. Incluso esta idea, general Yamir, es la misma idea que expuso Sergio Fajardo en una carta que presentó al país la semana pasada. Entonces, doctor Alejandro Gaviria, la candidatura presidencial suya es absolutamente irreversible. Absolutamente irreversible, es una candidatura que hoy está fuerte, que ha duplicado sus números en las encuestas, que el 17 de diciembre próximo presentará las firmas, que tenemos un apoyo grande ciudadano y que vamos a seguramente ganar esa consulta del centro político y llegar fortalecidos a la primera vuelta. Pero a usted no le parece, o no teme, doctor Gaviria, que una división como la que se está presentando en la centro política puede provocar la división finalmente entre los candidatos presidenciales y se pierda finalmente la elección presidencial? Yo creo, Yamir, que las cosas se están consolidando políticamente ya en Colombia y tenemos de un lado el pacto histórico, del otro lado esta consulta del centro político, una consulta que se llama la Coalición de la Experiencia, que reúne algunas fuerzas políticas interesantes que yo asocio más con el continuismo y el centro democrático. Esa va a ser la competencia política, creo yo, en Colombia, que va a tener una primera etapa. En marzo, en las elecciones al Congreso, y yo creo que de ahí, de esta consulta de centro, yo aspiro que salga el próximo presidente de Colombia. Y una pregunta final, doctor Alejandro. ¿Usted va a crear algún movimiento especial? ¿Va a lanzar candidaturas, el movimiento, si lo crea, a Senado y Cámara, o solamente trabajará por su candidatura presidencial? Yo tengo, Yamir, desde el mes de agosto de este año, un movimiento político independiente que se llama Colombia Tiene Futuro. Ese es el movimiento que está recogiendo las firmas, ese es el movimiento que va a inscribir su candidatura apenas se tengan las firmas recolectadas y avaladas por la registraduría. Ese movimiento no espera tener en este momento listas de Senado y Cámara, pero probablemente participaremos con otras fuerzas políticas distintas. Este es un movimiento plural que ha tenido apoyos y adhesiones de distintas fuerzas políticas, del Partido Verde. Incluso, Yamir, yo creo que en el futuro puede haber algunos congresistas liberales que de manera independiente apoyen esta candidatura, como puede ocurrir con otros partidos también. Pues bueno, doctor Alejandro Gaviria, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y le deseamos mucha suerte en su futuro político. Doctor Gaviria, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Yamir, por la invitación. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana a todos los televidentes. Abrazo grande. Igualmente para usted, doctor Gaviria, muchas gracias. Y para ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.